porque podemos estar en la casa de Dios. Amén. Y porque venimos, hermanos, para aprender. Es una bendición poder venir a aprender en esta escuela dominical, ya que, hermanos, pues cada vez que la palabra de Dios es anunciada, podemos aprender de ella. Le invito a que abra su Biblia en el Salmo capítulo 119. Salmo capítulo 119. Amén. Y vamos a estar leyendo del versículo 1 en adelante. Salmo 119, 1, y me indica con un amén cuando lo tenga listo. Dice así la palabra de Dios: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Hasta ahí, hermanos. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque nos da la bendición de estar en tu casa un día más, Señor, para aprender en esta escuela dominical. Pedimos que nos des sabiduría, Señor, y que tu Espíritu Santo venga a iluminar nuestro entendimiento, Señor, para poder aprender, para poder, Señor, comprender la enseñanza, para atesorarla en nuestro corazón y que nunca se nos olvide, Señor, cada día ponerla por obra y saber, Señor, que al obedecer tus mandamientos hay bendición para nosotros. Ayúdanos, mi Dios, para no desviarnos, para no apartarnos, para no confundirnos, Señor, sino al contrario, poder caminar, Señor, en tu palabra día a día. Bendice cada una de las clases, a los maestros, a los alumnos, a los que van a escuchar esta enseñanza desde casa, Señor, de igual manera que sus vidas sean edificadas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos así, hermanos, a estar cantando este canto. Amén. Y después de ello vamos a pasar a nuestras clases. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura. Y al estar en su presencia gozoso lanzaré, al Señor alabaré. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura. Y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Grande es Jehová y digno de alabar. Grande es Jehová y digno de alabar. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Amén. Y nuestro Dios es grande, grande es su nombre por siempre. Pueden sentarse, hermanos, y así vamos a estar pasando nuestras clases. Más acá. Aquí es. Ya se está borrando la rayita, hermanos. La rayita imaginaria. ¿Cómo amanecieron, hermanos? No, pues sí, se almorzaron algunos de ustedes. Qué bueno que ustedes se almorzaron. Que sus esposas los quieren. No, no es broma, ¿verdad?
pero lo hubieran querido más, hermanas, si a usted la hubieran llevado a almorzar, ¿verdad? ¿Ya ve? ¿Ya ve? Claro que sí. Qué bueno que estamos aquí esta mañana en la escuela dominical, hermanos. Y al estar aquí, pues obviamente vamos a continuar con el tema que hemos estado desarrollando en relación a las religiones, que de hecho ya vamos aterrizando, hermanos. Ya estamos prácticamente cerrando lo que viene siendo los puntos más importantes de lo que es la doctrina o la enseñanza de los testigos de Jehová. Esta semana vamos a abordar un tema que es lo contrario al infierno, que nos referimos al cielo, pero también a la misma vez vamos a ver un repaso muy rápido, hermanos, de las diferencias doctrinales que hay entre nosotros y ellos, y la semana que entra la abriré a preguntas. Así que al estar aquí en este tema, ¿cuál camino que hemos elegido en primer lugar? El movimiento Los Testigos de Jehová, en la parte de abajo dice, hay camino que al hombre le parece recto o derecho, dice, pero su fin es camino de muerte. Este es un proverbio escrito con la finalidad de hacer ver que el hombre tiene muchas maneras de poder vivir la vida, pero al final del día, dice, solo una de ellas es la que te va a llevar a la comunión con Dios. Así que lo tomamos como referencia porque el día de ahora vamos a ver acerca del cielo. ¿Qué piensan los testigos de Jehová en relación a este lugar llamado cielo? Nos vamos a encontrar con un tema bien interesante, hermanos, porque este tema se liga con lo que se le conoce los 144,000, pero no solo con los 144,000, sino este tema se liga también con lo que viene siendo el rapto. Para los testigos de Jehová, lo digo a manera de general, para los testigos de Jehová, ellos ya se vivió el rapto, solo que de manera espiritual. Inclusive lo tienen registrado en sus eventos, en lo que viene siendo sus revistas, y de hecho yo las traje, hermanos, con la finalidad de, aquí van a estar en proyección con la finalidad de sostener un tema que ellos mismos implementan y cómo es que ellos piensan, por qué hacen lo que hacen y qué es lo que deben de esperar. Así que cuando hablamos de quiénes van al cielo, es uno de los temas también más importantes de las diferentes pensamientos sobre la religión. Dice en primer lugar, dice, introducción, el tema del cielo es otro de los temas más buscados por el hombre. Esto es debido a que al reconocer que existe un infierno, el hombre quiere saber cómo encontrar paz, seguridad o salvación después de la muerte. A pesar de que existen diferentes pensamientos que el hombre ha desarrollado, debemos recordar que la Biblia sí muestra específicamente su manera a llegar. La Biblia no es ambigua, la Biblia es directa, la Biblia es clara. ¿Cómo es que el hombre tiene acceso al cielo o su tiempo de fin de vida adquiere la salvación que lo va a llevar a esa nueva etapa de su vida después de la muerte, espiritualmente hablando? Dice, los testigos de Jehová, dice, enseñan que es un número limitado. Sí creen en el cielo, sin embargo, ellos creen que este es un número no solo limitado, sino también reducido, hermanos. Es impresionante la manera en la que ellos presentan esta posición. Dice, y que solo está para quien se esfuerce más. No solo es un límite, sino que básicamente para poder, por ahí dijera alguien, ¿verdad?, agarrar boletito, lo digo a manera de comedia, de broma, sarcasmo, como lo quiera interpretar, es que lo quiero abrir al entendimiento de uno, hermanos. ¿Cómo es posible que el hombre, para poder llegar al cielo, en realidad tiene que hacer esfuerzos humanos adheridos a la palabra de Dios? Y obviamente, como no hay un registro de quién sí y quién no, esa elección le pertenece al Señor, lo cual significa que automáticamente todos tienen que competir para todos esforzarse. Es un ejemplo. Hay dos maneras en que yo recuerdo que los maestros hacían exámenes. Es la manera en la que yo recuerdo, hermanos. Los maestros decían, tienen 50 minutos. Y estábamos viendo el reloj y lo veíamos y lo veíamos. Y yo veía que había unos que ya a los 30 minutos lo terminaban, hermanos. Estaban ahí pajareando y bien a todo dar. Y decían, al cabo faltan 20, no puedo hacer nada. Y cuando ya finalizaban los 50 minutos, yo recuerdo que el maestro decía, devuelvan los exámenes, y los devolvíamos. Pero yo recuerdo que había otros maestros que lo hacían un poco más dinámico, hermanos. Y recuerdo que ellos hacían lo siguiente. Decían, la primer persona que entregue el examen, a partir de ahí tienen 20 minutos para entregar el examen. O al final, o los 50 minutos. Entonces se ponía emocionante la dinámica, porque siempre había un listo.
Y los listos, a propósito, aceleraban, porque sabían que ellos eran el tiempo. Entonces nosotros, los que estábamos del otro lado, veíamos en qué hoja iba y más o menos cuál les respondía. Veíamos, hasta para eso teníamos mirada de águila. Y cuando ya veíamos que se levantaba y entregaba el examen, hermano, todos sabíamos que faltaban 20. Exacto. Qué frustración. Y cuando yo veo la manera en la que ellos estructuran la doctrina del cielo, es muy similar. ¿Por qué? Porque desde el momento que les dicen solamente 144,000 personas van a tener el acceso al cielo, y de esos 144,000 ya hay algunos, pues básicamente, si yo creyera de esa manera, me haría el más santo de todos los santos, hermanos, para poder entrar en el estándar de los 144,000, porque se acaba la entrada y ¿qué cree? Ya no hay chance. Entonces, vamos a estar hablando cómo es que esta doctrina en realidad me cuesta tanto trabajo como maestro de la Biblia, independientemente cristiano o no cristiano. Si me pongo en la posición imparcial, me cuesta tanto trabajo estructurar una doctrina y decirle a la gente de todas las iglesias o de todos los salones del reino que hay en el mundo mundial, que son bastantes, porque aquí en Estados Unidos el 1% de la población son testigos de Jehová, hermanos. El 1% de la población. ¿Cuántos somos aquí en Estados Unidos, hermano Daniel? Millones. Lo cual significa que de ellos 3.5 millones de habitantes son testigos de Jehová. Y de esos 3.5 en un país como este, sumando los demás países en donde tienen presencia, estamos hablando de que la población mundial son millones de millones, para no decir billones o trillones o quintillones, la población mundial. Y la presencia de ellos ha aumentado desde hace más de 15 años, han aumentado, al punto que mi matemática me dice, me condena y me juzga que si quiero pertenecer a esos 144,000, definitivamente tengo que ser el más santo, inclusive a barrerme al apóstol Pablo. Porque a como veo las cosas, en peligro y el apóstol Pablo ni alcance chance. Es que causa gracia, pero es que vamos a estar viendo cómo lo presentan ellos y lo diré abiertamente, perdónenme la palabra, es una locura. Así que vamos a entrar en ello, pero para antes de entrar en ello, hermano, vamos a hablar precisamente brevemente lo que hemos aprendido en relación a este movimiento. Ellos tienen un fundador. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia cristiana y lo que ellos ahora se hacen llamar cristianos? Cuando en su momento el segundo al frente del movimiento Testigos de Jehová, el juez Rutherford, abiertamente dijo que ellos no eran cristianos y que los cristianos eran una abominación. Y está documentado en sus revistas y lo encuentra uno en el internet sin ningún problema. Después de este personaje, lo que viene siendo su creador, Russell, vemos cómo él utilizó la estrategia de la fotodrama, que en aquellos tiempos era un medio muy, muy efectivo para poder entrar a la mirada de las personas, al entendimiento pobre, perdón la palabra, de las personas y creer las proyecciones de lo que venía siendo la vida, el cielo y el infierno, o la manera en la que el hombre se acercaba a Dios. El medio que utilizó fue muy efectivo. Posteriormente se fundó la revista Watchtower, que esa revista cumple el propósito, ahí le doy el lugar, hermano Juan, que cumple el propósito de ser medio de distribución no solamente para evangelización, sino también para que ellos sigan adquiriendo el conocimiento que se les es entregado a través de otro de los eventos que vamos a estar mencionando ahorita. Hermano Juan. Ándele, afortunada. Filminas. Sí, las filminas utilizaban los medios de filminas, en donde las proyectaban uno a uno. No sé si se acuerdan, y supongo que usted y yo somos más o menos de los mismos años. Tal vez usted puede haber sido mi maestro. No, es broma, hermano Juan. Pero, ¿se acuerdan los cuadritos chiquitos que metían en unas ruedas? Y luego le aplastaba el maestro el botón. Esos son los que ellos utilizaban, los fotodramas. Entonces, ellos posteriormente, voy a decir su comentario en el audio, que una persona aquí en Estados Unidos fue la afortunada, tal vez en todos los Estados Unidos,
o de los 10 en Estados Unidos que el Señor les reveló que era de los 144,000. A lo que me lleva a lo siguiente: hay más probabilidades de que usted se gane la lotería de los Estados Unidos de que usted se vaya al cielo. ¿Qué aproximaciones, verdad, hermanos? Qué locura, qué aproximaciones. En fin, posteriormente, después de fundar la revista, que fue un medio difusivo muy estratégico, que en sus años les permitió recabar a más adeptos y a su vez seguir llevando la difusión, este hombre escribió su propia Biblia, Charles Russell, escribiendo su propia Biblia, en donde él dice que Dios le reveló algunos cambios que en la Biblia se deberían de mencionar. A él lo que hizo ahí es que no solo fundó o escribió o editó su propia Biblia, sino que es muy diferente me atrevo a creer así, a más del 95% de las Biblias, hermanos. Las únicas Biblias que realmente demuestran cambios tan significativos es el libro del Mormón, el libro de los Testigos de Jehová, obviamente el que utilizan los musulmanes, pero ellos no lo llaman Biblia, el que utilizan los judíos, pero tampoco lo consideran Biblia porque es una estructura diferente bajo la Septuagésima a la de nosotros. Y fuera de ahí, ellos son de los pocos grupos que han hecho esos cambios, lo cual significa que si me voy a la palabra de Dios, en realidad Dios habla él mismo y hace saber que la armonía del entendimiento de ella es la que muestra que Dios es lo que se le conoce en el término teológico fidedigna a la Biblia, que es fiel, que no tiene errores, y ellos mismos tienen ciertas ambigüedades que se pueden demostrar que son contradicciones. Posteriormente escribió a la misma vez este hombre lo que viene siendo los volúmenes. Esos volúmenes que usted ve aquí de color verde están a la venta en Amazon. Usted los puede comprar, en su momento yo los compraré. Tengo otros libros más de preferencia porque soy estudiante. En estos libros se encuentra precisamente la explicación de la Biblia acorde al pensamiento de ellos. Lo interesante de esto es que no solo son esos libros, también tienen otros libros, pequeños libritos acerca del razonamiento y otros más, que hablan acerca de cómo interpretar la Biblia. En base a esos libros es como ellos logran poder definir que lo que ellos tienen es de parte de Dios. Todo esto proviene de este edificio que usted ve aquí que se llama Watchtower Society. Ese lugar se encuentra aquí en los Estados Unidos, es la sede mundial y es un grupo que se le llama el cuerpo de los gobernantes. Es un grupo de personas muy limitado y si es que no me equivoco son 9 de ellos que supuestamente ellos se dedican, guiados por Dios, a poder interpretar la palabra de Dios, lo cual me lleva a que ellos vienen siendo una especie de vicario de Cristo, porque ¿quién es el único que lo que dice, dictamina, proviene de parte de Dios de acuerdo al movimiento de la Iglesia Católica, hermanos? El Papa. A él lo llaman el vicario de Cristo, el representante de Dios. Yo le voy a decir una cosa, si me voy a la palabra de Dios, el representante de Dios somos los hombres que usamos la palabra de Dios, independientemente nuestra posición. Usted es un representante de Dios, usted es un vocero de Dios, a usted Dios le enseña de los diferentes medios, la oración, el estudio, la consejería, la enseñanza, y usted posteriormente bajo una sumisión, bajo un ministerio, bajo un pastorado, usted puede enseñar y Dios respalda su enseñanza. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, ellos no. Estuve leyendo algunos testimonios de personas que han salido de ahí o que han puesto en duda algunos argumentos bíblicos y prácticamente los han silenciado haciéndoles ver que ellos son un demonio encarnado. Perdónenme porque use ese término, pero es lo que dan a entender ellos. O sea que la gente está tan sujeta a que no puedes pensar más allá de lo que estos hombres dicen. Eso es impresionante, hermano. Eso es manipulación. Hermano Daniel. Ya existía esas características. Sí. Sí. Que esto iba a suceder y está sucediendo y seguirá sucediendo. Unos estratégicamente formando libros, otros con supuestas evidencias de prodigios de parte del Señor,
otros con profecías, y vemos un sinfín de interpretaciones para que la gente piense que es Dios. Posteriormente vemos que se fundan los salones del reino. Ellos no se hacen llamar templos, ni se hacen llamar iglesias, sino salones del reino. Una palabra muy peculiar de ellos que los caracteriza como la única organización religiosa con este título. Posteriormente todo proviene lo que viene siendo bajo la difusión de su sitio conocido, que es obviamente el medio que todos utilizamos bajo la modernidad en jw.org. Y vemos también a la misma vez que ellos utilizan mucho el medio de lo que viene siendo tocar puerta, el ministerio de tocar puerta, para así expandir su evangelio. Posteriormente hemos visto también que el Espíritu Santo para ellos es una fuerza activa. Yo en ese momento recuerdo que hice un comentario. La fórmula de ellos, que la voy a adelantar, la fórmula bautismal de ellos, es interesante cómo al Espíritu Santo lo llaman simplemente una fuerza activa, pero al momento de bautizarse lo incluyen en su fórmula bautismal. Eso es una contradicción para cualquier testigo de Jehová que quiera entender por qué poner el nombre de alguien que no es una divinidad en algo tan importante que es un paso de obediencia que ellos mismos creen que es Jesucristo el que lo estableció. ¿Por qué aceptar al Espíritu Santo? ¿Y por qué aceptar el título de un personaje llamado Arcángel, Jesús, que viene siendo un ser creado? ¿Cómo es que lo voy a aceptar en mi fórmula bautismal? Yo si fuera testigo de Jehová, y vuelvo a repetir, si sería estudiante de la Biblia, yo le diría a lo que viene siendo mi obispo: a mí nomás bautízame en el nombre de Jehová, porque ese es mi único Dios. Al meter los otros dos, se llama politeísta. O sea, hermanos, es que es la verdad, hermanos. Hay muchas ambigüedades y contradicciones en ellos que están abiertas a cualquier comentario, a cualquier debate, y no hay manera en que las puedan solucionar. Simplemente que la manera en la que estructuran sus medios de enseñanza cautivan la mente de la persona. La cautivan de tal manera que la persona puede ver en sus ojos que usted le está diciendo: oye, míralo. Y ellos dicen: no es cierto. Yo creo que hay dos cosas bien poderosas en esta tierra. Uno, el enamoramiento, que nos ciega. ¿A quién en su momento del amor no lo llegó a cegar, hermanos? Y dos, la manipulación. De las cosas más poderosas que por las cuales el hombre puede cambiar de color blanco a color verde. Yo lo veo blanco y lo hoy es verde, ¿verdad? No, y ya lo perdimos. Houston ya lo perdimos. Entonces, posteriormente veíamos que ellos le llaman a Jesús, que Él es un ser creado, no lo llaman como el Hijo de Dios desde la perspectiva parte de la Trinidad. Acá lo veíamos a Jesús como un arcángel, que ellos así lo llaman, y posteriormente veíamos el plan de salvación de ellos. El plan de salvación me refiero a lo que viene siendo cómo es que ellos enseñan que el hombre puede llegar al cielo, o cómo el hombre puede ser salvo. Y veíamos que dentro, claramente, textualmente en su movimiento, ellos dicen que para llegar al cielo son tus esfuerzos. Hermanos, no hay Biblia para sustentar que el cielo es a través de esfuerzos. Es un error, pero es una manera muy interesante de poder ganar adeptos. La verdad, es una manera muy interesante. Posteriormente veíamos el bautismo de Jesús. En realidad, en relación a ello, lo ponía bajo la fórmula bautismal, que ya lo expliqué. Y después veíamos el infierno. Ellos no creen en el infierno, lo llaman un estado mental. Sin embargo, la misma Biblia, los mismos apóstoles y principalmente el mismo Jesús habló sobre este tema. Y ahora vamos a ver precisamente lo que viene siendo el cielo, cómo es que ellos ven el cielo. Así que, de acuerdo al portal de ellos, abajo está lo que viene siendo el sitio, dice lo siguiente: ¿qué dice la Biblia sobre quiénes van al cielo? Bueno, pues de acuerdo a su portal, hay 3 puntos principales que ellos le llaman cómo poder tener acceso al cielo. Voy a hacer una aclaración hasta este momento. No acostumbro a editar los mensajes, al menos de que ponga 3 puntitos, que significa que hay otra parte en la ortografía, en las reglas de la ortografía, significa que hay más información, pero no lo hago para que no aparente manipulación. Entonces, todo lo que usted ve en letras de ladito significa que es lo que ellos enseñan, tal cual. 1. ¿De qué dice la Biblia sobre el cielo de acuerdo a ellos? Una de las respuestas que ellos responden: ¿qué harán allí? Se hacen quienes van al cielo. Y por último, ¿cuántos irán al cielo? Fíjense, ¿cuántos irán? Qué interesante, ¿verdad? 3 preguntas muy importantes que ellos le quieren responder a las personas. 1. La respuesta que da la Biblia, de acuerdo a ellos, dice: Dios ha elegido a un número limitado de cristianos fieles que, tras morir, son resucitados para vivir en el cielo. Y luego dice: después de ser elegidos,
deben seguir teniendo una fe fuerte y una conducta cristiana. No hacen mención que ya el hombre es salvo y tiene que procurar su comunión con Dios en perfecta comunión. No, pues de lo contrario, es digno de recibir la herencia celestial. Si usted lee estos 3 pasajes bíblicos, habla de ello. Así como está en su portal. Me gusta aclarar las cosas porque le vuelvo a repetir, no acostumbro a leer a la deriva. Cuando me pongo a estudiar, como cualquier otro estudiante, mi deber es leer todo. Y estos pasajes bíblicos, ninguno de los 3 hablan sobre un número limitado. El apóstol Pedro no habló sobre un número limitado. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios y a los Filipenses jamás hablaron sobre números limitados. 2, tampoco ni el apóstol Pedro ni el apóstol Pablo en sus 2 cartas de los pasajes bíblicos que ellos ocupan hablan que la conducta cristiana tiene que ser fuerte desde la perspectiva para poder sostener la salvación porque ya ha sido elegido. Hermanos, esto es algo que yo no entiendo porque si ellos mismos tienen acceso a esta información, no lo leen. En otras palabras, esto es un engaño. Perdón que lo diga así, no acostumbro a verlo porque no soy de la temática sensacionalista, pero tampoco soy de la temática tonta de querer ocultar una información. Lea los pasajes bíblicos en casa o léalos aquí y no va a encontrar nada que la Biblia relacione que hay un número limitado. Ahorita vamos a ver de dónde toman esa numeración ellos y vamos a dar la explicación bíblica. ¿Por qué? Porque es algo tan ambiguo y es algo tan fuera de contexto que es una locura sostener que solo 144,000. Hermano Dani. En la Biblia, todo se contesta con la misma Biblia. De hecho, hay otra sección, hay otra parte en la Biblia donde le llama multitudes, pero en el original se considera millones, porque dice eran multitudes incontables. Entonces, no estaba hablando de un número limitado, estaba hablando de algo que estaba fuera del entendimiento del hombre. No era una hipérbole, no era una exageración bajo ese modismo, ese sentido figurado. Era una expresión literal, que ahorita lo vamos a estar viendo. Ahora, ¿qué respuesta en realidad da la Biblia? Bueno, en primer lugar, la Biblia no enseña ni de manera textual directamente, y me refiero a una cifra exacta, ni aproximadamente tampoco cuántas personas van a entrar al cielo. Este tema no se encuentra en ninguno de los 2 testamentos, ni los apóstoles o el mismo Jesucristo, que son nuestras máximas fuentes de aprendizaje inspirados por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, que aprendieron sobre la revelación del cielo, ni ellos mismos se atrevieron. Cuando Jesús utilizaba en sus enseñanzas, en las parábolas, y decía, estarán 2 en el molino, lo que quería decir es que estaba enseñándole al hombre que la vida del hombre en realidad está en 2 partes. No que precisamente sea el 50%, solo que han sido interpretaciones mal aplicadas con la finalidad de tomar la ventaja que uno quiere. Es como cuando usted dice, ay, casi te comiste medio pastel. ¿Y de qué tamaño era la rebanada, hermanas? Así, bueno, aprovecho, ¿verdad? Ya ve las rebanaditas de pastel que le ofrecen a uno en las fiestas, así, parece una hojita, ¿va? La levantan en el sol y ahí se derrite todo. Y luego se lo dan doble. Ay, agarraste medio pastel. Porque es un modismo, es una manera de decir, agarraste mucho. Cuando Jesucristo habló en sus enseñanzas, estarán 2 en el molino, era para enseñarle al hombre que la vida del hombre tiene 2 opciones. No hace referencia de que el 50% se vaya y el 50% se queda. Son sentidos figurativos para nuestro entendimiento. Dice aquí, entonces, veamos algunas de las razones por qué la Biblia no habla textualmente cuántas personas van a entrar al cielo o cuántas personas estarán en el cielo. 1, porque el hombre tiene la elección de elegir su destino, hermanos. Cada uno de nosotros gozamos de una soberana voluntad para decidir buscar a Dios o alejarnos de Dios. Dice claramente el Evangelio de Juan capítulo 3. Dice, y al que no aceptó, al que rechazó prácticamente, dice, ese ya ha sido condenado, pero jamás habla la Biblia que el hombre no tiene elección. 2,
Dios le ha provisto de un medio para ser salvo. La Biblia habla que cuando el hombre se le dio un medio para ser salvo, ¿para quién fue ese medio? Para toda la humanidad. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Hermanos, ese pasaje bíblico cuando se estudia bajo la exégesis, perdón el término, cuando se estudia bajo un estudio más profundo, ese pasaje bíblico es suficiente para mencionar, hablar sobre la doctrina del cielo, el infierno, la salvación, la santificación, la comunión con Dios y muchas doctrinas se desprenden de Juan 3:16. Lo que pasa es que la gente estamos acostumbrados a mencionarlo en otro término. Y luego dice aquí, el diablo de manera involuntaria no puede robar almas. Esto es algo que la Biblia lo define. Inclusive la misma Biblia enseña que todo lo que el diablo hace, en otras palabras, tiene que buscar el permiso del Señor. Todo lo que el diablo hace. Y muchos dirán, ¿verdad? ¿Y Dios se lo permite? Bueno, si lo vemos desde esta manera, la vida del hombre tiene un ser antagónico en su relación con Dios y es el diablo. Y si por el diablo fuera, ya hubiera destruido a todos los cristianos. Pero la Biblia enseña que Dios le pone límites. ¿Por qué? Porque hay promesas sobre la vida de los hijos de Dios. Y 4, el hombre no está o no es predestinado para un final específico. La Biblia no habla que Dios le dijo al hombre, voy a salvar tanto número, no les voy a decir cuánto, pero voy a salvar tanto número. ¿Y los demás? No, pues, I'm sorry for you. No hay Biblia, aun cuando este es un tema doctrinal muy de debate bajo ciertos movimientos religiosos que hablan sobre la predestinación, específicamente la línea del calvinismo. Sin embargo, la misma Biblia enseña, hermanos, el hombre no fue predestinado, sino estaríamos hablando de un Dios que no es ni justo ni parcial. Estaríamos hablando de un Dios que básicamente Él manipula todo. Una cosa es que Dios sepa todo y otra cosa es que Dios manipule todo. Entonces, eso es algo que está claro en la Biblia. ¿Quiénes van al cielo? El hombre tiene una elección. ¿Quiénes van al cielo? Tiene un Salvador. ¿Quiénes van al cielo? El diablo no te puede robar tu relación con Dios. Y por último, ¿quiénes van al cielo? En realidad, el hombre no está predestinado. Dios no parte el pastel y dice nomás de aquí para acá entran y los de aquí para allá, pues arréglenselas, ¿verdad? Lo lamento, tú naciste para estar condenado en el infierno. Es una de las doctrinas más peligrosas y tóxicas, a mi parecer, que existen. ¿Y sabe por qué? Porque si yo estoy del otro lado de la barandilla, pues ahora sí hago con mi vida lo que yo quiero. Al fin y al cabo, estoy predestinado. Es un error, hermanos. Pero en fin, ¿verdad? ¿Cuántos irán al cielo de acuerdo a ellos? Bueno, la Biblia dice que son 144,000 personas. Este es lo que aparece en su portal. Serán resucitados para vivir en el cielo. En una visión, el apóstol Juan dijo así: pude ver al Cordero, al Jesucristo resucitado de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000. Y dice, en el monte Sión representa la posición elevada que Dios les ha dado tanto a Jesús como a los 144,000 que reinarán con él en el cielo. Lo que ellos básicamente dicen es que la Biblia sí dice que van a reinar con Jesús 144,000. Sin embargo, cuando usted lee todo el capítulo del capítulo 7 de Apocalipsis, todo, porque así es como se debe de leer. Si no, pues es como los niños, ¿verdad? Mamá, me pegó. Y lo que hace la mamá, pa. Y luego ya le pregunta, ¿por qué le pegaste? Y lo dice, es que él me pegó primero. No fuimos y preguntamos, no investigamos. Ellos, es lo que ellos hacen, ellos manipulan mucho la Biblia. Solo toman el extracto de la idea, pero no leen toda la parte importante. ¿Por qué? Porque si leen toda la parte importante, todo lo que es el contexto automáticamente va a decir otra cosa. Pero la historia real, ¿cuál es? Es como cuando dicen por ahí, la tortuga le ganó al conejo. Eso es imposible, imposible. Pero si una tortuga lentamente va caminando y no se detiene y el conejo se confía y se detiene, ahí sí estoy de acuerdo. Ahí sí. Ahí lo imposible se hace posible. Pero se fija cómo cambia el contexto cuando realmente vemos el trasfondo de la historia. Eso es algo que se aprende mucho, hermano, y todo cristiano lo debe de saber. Como si no nos pasaría como aquel, ¿verdad?
Señor, háblame. Tenía la Biblia ahí. Háblame, Señor, este día. Y puso la mano ahí. Abrió la Biblia. Y cuando la abrió decía por ahí, ¿verdad? Y Judas se ahorcó. Santo Jesús, cerró la Biblia. Háblame, Señor, háblame. Y lo volvió a abrir y se encontró la Biblia donde dice, lo que vas a hacer, hazlo ya. No, pues no, ¿verdad? No le convino. No podemos hacer de la Biblia eso. Posteriormente dice aquí, ¿cuántos irán al cielo? Dice, a los llamados y escogidos para reinar con Cristo, siguen diciendo ellos, en el reino de Dios. También se le conoce como el rebaño pequeño. Ellos usan ese término. Esto demuestra que los escogidos son pocos en comparación con la cantidad total de ovejas del rebaño de Cristo. Fíjese cómo se la rifan para decir que sí son muchos, pero en realidad son pocos. Vamos a ver cómo es lo que verdaderamente la Biblia nos enseña. ¿La Biblia enseña acaso que solo 144,000 irán al cielo? Bueno, vamos a ver de dónde sacan esta idea. Esta idea que solo 144,000 serán rescatados de la tierra para reinar con Cristo y que durante 1900 años Él ha estado formando ese pequeño rebaño, ellos dicen lo siguiente, hermanos. En 1914 vino Cristo. Sorpréndase, ¿verdad? Usted y yo, ¿qué hago aquí? Esto está en sus registros, en sus revistas, en su sitio, en su portal. Y no fue un youtubero el que lo subió y de ahí me agarré yo, no. De sus sitios oficiales, y ahorita los vamos a ver. Y ellos dicen así, surgió en 1918, en donde ellos publicaron que Cristo vino a su templo, el de los testigos de Jehová. Y necesitó a todos los que pertenecían al pequeño rebaño, los citó, se los llevó. Y así cumplió 1 de Tesalonicenses 4:16. Ojo, vuelvo a repetir, de acuerdo a los testigos de Jehová, Cristo ya vino, solo que esta aparición fue espiritual, fue invisible. Desde entonces, ¿qué ha sucedido? Bueno, pues que Cristo está reinando en el cielo. Ellos así lo mencionan. Pero el número, como no está completo, pues obviamente hay que seguir echando ahí, ¿verdad? Los que faltan. Dice, porque todavía hay varios de miles, pero se fija cómo dice, de miles. No podemos decir millones. Dice, que todavía en la tierra que no han muerto. ¿De dónde toman ellos? De aquí, perdón, se me cruzó ese, hermano. Caray. Ay. ¿Sabe qué? Error de diapositiva, pero aquí yo traigo el mío. Sí. Hazme un favor, Eric. Descárgalo y vuélvelo a cargar, hijo. Bien. Por alguna razón, vamos a ver el otro. De igual manera, siempre cargo mi respectiva copia, hermanos. Sí, yo sí lo traigo. Bien, Eric, hazme un favor, mira. Yo voy a seguir hablando, hijo, pero ahí, Eric, en donde está el archivo que dice Pastor Files, y luego hay otro que dice Escuela Dominical. Ahí te vas a encontrar con uno que es copiado con la fecha 0813. Debe estar doble. Abre el de arriba. Lo que pasa es que se fue en dos partes. Bien, yo voy a leer porque yo sí traigo la otra parte que traigo aquí. Ahora, ¿de dónde surge esta idea? De la siguiente manera. Ay, mire qué pena. Esto es lo que viene siendo el portal de ellos. Yo sé que es imposible, hermanos. Pero si alcanzan a leer, dice aquí, llega la hora de la inspección. Ellos llaman, y este es el portal de ellos, ellos llaman que este evento, como ya sucedió, automáticamente el maestro está buscando la otra parte. Y sigo leyendo. ¿Quiénes son esos 144,000? Esta declaración se publicó en 1927. O cierra el archivo y vuélvelo a abrir, Eric. Y dice que había sucedido en 1918. En 1935, Jehová les hizo saber que las multitudes nombradas en Apocalipsis 7 del 9 al 10 son las otras ovejas de las cuales Cristo habló. Vamos a leer los textos bíblicos, por favor. Juan 10:16. Quienes ganarán la vida eterna sobre la tierra y no en el cielo. Estos han venido de la gran tribulación que comenzó en 1914. Significa que desde esa fecha Cristo ha estado separando las ovejas y los cabritos. Ellos utilizan mucho ese término. ¿Quién lo tiene por ahí?
Ahora, cuando leemos San Juan capítulo 10, ¿a qué ovejas se refiere? También tengo otras ovejas de otro redil. En el tiempo de Jesucristo, recordemos que el pueblo de Israel siempre se ha considerado lo que viene siendo el redil del Señor, los primeros, los que Él llamó desde el Antiguo Testamento. Y Cristo estaba haciendo una referencia a la iglesia, lo que viene siendo el tiempo de la gracia, de lo que viene siendo el tiempo de la salvación. A eso se refiere, pero ellos toman este pasaje bíblico así, simplemente el texto bíblico. No, Eric, es el otro, hijo. Me volviste a lanzar el mismo. Lo toman así tal cual, con la finalidad de poder decir que estos son los que faltan o los restantes. Y sigo leyendo. Dice, estos han venido de la gran tribulación que comenzó en 1914. Esto significa que desde esa fecha Cristo ha estado separando las ovejas de los cabritos. Cristo reinará por un tiempo mientras las naciones operan. Así se da tiempo de esparcir su reino actual. Mire, si usted se mete a la aplicación de la iglesia, va a ver lo que yo tengo aquí porque es lo mismo que tengo yo. Posteriormente, ellos, ¿en qué tiempo estamos o en qué tiempo se encuentran ellos? Hablo en el lenguaje de ellos. Dice, de acuerdo a sus enseñanzas, en 1914, Cristo regresó, así ellos lo dicen. Lo puede ver, vuelvo a repetir, en la aplicación, es el mismo que traigo yo porque yo lo bajé de la aplicación. En 1914 prácticamente ya Cristo volvió. Víctor. Exacto. De hecho, hay comentaristas que sí lo creen, porque recordemos que la Primera Guerra Mundial yo creo que fue muy sonada y se consideró un evento apocalíptico. Entonces, este hombre tomó esa fecha para aliar que Cristo ya había regresado. De hecho, eso, si mal no recuerdo, lo habré en las primeras clases, que él estratégicamente tomó el evento de la psicosis de la Primera Guerra Mundial, y la gente, cuando escuchaban a un predicador que hablaba del nombre de Dios, ¿qué creen que hacía la gente? Venía a escucharlos. Entonces él dijo, ya Cristo vino, pero de manera espiritual. Sin embargo, aclaro lo siguiente, él no dijo en 1914 que Cristo había venido. Hasta 1918 dijo que Cristo había venido en 1914. O sea, es extraño, ¿no? Es extraño que sueltes una fecha antes. 2. Se encuentran ellos en la gran tribulación actualmente. Es interesante cómo ellos le llaman así, estamos en la gran tribulación. De hecho, si usted le pregunta a un testigo de Jehová, él le va a decir abiertamente, este es el tiempo de la gran tribulación. Por eso es que los testigos de Jehová, ¿qué creen ellos? Que este lugar, ¿qué es? El infierno, porque así le llaman ellos. 3. Se debe evangelizar con gran fe. Ellos evangelizan con mucho ímpetu, hermanos, porque ellos dicen que prácticamente se matan 2 pájaros de un tiro. El primero es que las almas se pueden rescatar de acuerdo a la gran comisión. Y 2, entre más evangelizo, ¿qué va a sucederme? Puedo tener oportunidad para tener acceso al cielo. Es una locura, hermanos, perdónenme que me exprese de esa manera. Mira, Eric, métete a la página de internet de la iglesia, hijo. ¿Está también similar a la otra? Ay, hombre, bueno, yo se las platico aquí y ahorita la corregimos. Y dice, acuérdense que está en 2 lados, está en la escuela dominical y está en la página de internet, que son 2, una es la aplicación y la otra es ahí. Y dice, el infierno es la actualidad. Cuando usted se mete al sitio de ellos, aquí va a ver, no se nota mucho, ¿verdad? Pero dice, en 1914, año importante de las profecías bíblicas, es el website de ellos. Ellos no dicen abiertamente que están en la gran tribulación. ¿Sabe por qué no lo dicen, hermanos? Porque saben que despertarían mucho la atención de los diferentes movimientos religiosos y los atacarían por la mentira que están enseñando. Ellos simplemente lo llaman un año importante en el cumplimiento de la profecía. ¿Por qué? Porque ellos creen que el tiempo se vierte en 7 episodios. Esto lo aprendimos en lo que viene siendo en escatología, en el libro de Apocalipsis, que ellos piensan que desde cuando Cristo lanzó su primer profecía en relación al templo, ¿recuerdan, hermanos, qué dijo Cristo? Dijo, mande, que iba a ser destruido. Y luego, ¿cuántos años pasaron, hermano Daniel? 70. Y luego seguimos viendo las fechas.
Y luego seguimos viendo las fechas al punto. Yo no voy a hablar de ello, hermanos, porque ese no es el mensaje que yo quiero transmitir en la enseñanza. Pero ellos, de acuerdo a sus cálculos, ellos van llegando a la conclusión que en 1914 ya sucedió lo que viene siendo el parusia, el rapto. O sea que en otras palabras el Señor ya se llevó a algunos y los demás están aquí en la tierra. Ya sé, es algo impresionante. Esos 144,000, ¿quiénes son? Esta cifra se menciona por primera vez en Apocalipsis 7:14, si me ayudan por favor, mostrando su mensaje, que su numeración es literal. En realidad vamos a ver el pasaje bíblico que sí habla de esos 144,000. Y voy a hacer una aclaración. Solamente en 2 pasajes de la Biblia que están en el libro de Apocalipsis se menciona la numeración 144,000. Y uno está en el capítulo 7 y otro está más adelante. Ahorita lo vamos a ver. No hay más referencia para que se mencione tal numeración. Ellos, ¿quiénes son? Esta es una numeración literal. ¿Quién lo tiene? Alguien que me corrija el texto. Dije 7:4, por favor. Bien. 144,000. ¿Y quiénes son? De las tribus, ¿de dónde? Y cuando usted lee del 5 al 8, ahí no lo lea por favor en voz alta. Ahí lo puede seguir en su Biblia. Usted se va a dar cuenta que se van mencionando 12,000 de cada ¿qué? De cada tribu, que 12 por 12 da un total a 144,000. Y sigo leyendo y ahorita doy la explicación. Dice, los cuales son 12,000 de cada tribu y están sellados. Esto significa que tienen la protección de Dios de los juicios divinos y de la ira del anticristo. Su misión será evangelizar el mundo posterior al rapto. Y como resultado de su mensaje, una gran multitud, la cual nadie puede contar, recibirán el mensaje. Lean el versículo 9, por favor. Bien. Lo voy a explicar brevemente. Cuando viene el tiempo de la gran tribulación, obviamente ya no se predica el tiempo de la gracia, hermanos. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo de la gracia es lo que representa el tiempo actual, previo, antes al rapto. En el tiempo de la gran tribulación se va a predicar el mensaje del reino. ¿Por qué? Porque se va a presentar el mensaje del reino ¿de quién? De Cristo, del milenio. Cuando Cristo viene a restaurar toda la política, la corrupción, la cultura y todos sus procedentes. En el tiempo de la gran tribulación, la Biblia sí enseña, de acuerdo al capítulo 7, siguiendo la cronología de estos eventos, que se le van a levantar estas personas judías de descendencia. ¿Con qué finalidad? Van a presentar el evangelio del reino. Como va a haber un caos mundial, hermanos, el anticristo va a estar obviamente haciendo todo lo posible para convencer al hombre. El hombre va a entrar en un caos, en una psicosis, etcétera, etcétera. Dios va a levantar a este grupo y les llama los sellados porque van a ser protegidos de tal manera que lo que ellos prediquen no van a recibir, vamos a llamarlo, las amenazas completas en el sentido de que no van a morir, no van a poder ser atacados. Mire, este es algo interesante porque la Biblia solo le llama los sellados. No enseña la teología si sobre ellos va a haber un sello que pueda ser literal. Tampoco enseña si van a tener algo en la frente, si van a tener superpoderes, como la imaginación del hombre suele suceder. No, lo que la Biblia sí enseña es que el deber de ellos al ser sellados es presentar el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque si se pensara que en la gran tribulación el hombre ya no tiene oportunidad, en realidad eso no enseña la Biblia. Sí hay oportunidad de arrepentimiento en la gran tribulación, sin embargo, no es bajo la confesión de nuestros pecados a través de la fe, creyendo en Jesucristo, sino la misma Biblia enseña que en el tiempo de la gran tribulación,
Cuando llegue la etapa en donde el anticristo ya nadie puede comprar ni puede vender, no puede haber movimiento ni transacción, ahora va a venir un tiempo de cacería sobre todos los que todavía tienen comunión con Dios, que viven el arrepentimiento. Se lo voy a poner así bien simple. ¿Por qué? Mire, cuando Cristo venga solo van a ser 7 años. Muchas personas que asisten a las iglesias se van a quedar, hermanos. Se van a quedar. Sé que es triste, pero es la realidad. La iglesia la Biblia habla de los últimos tiempos y el amor se enfriará, la fe está por los suelos en muchos de los lugares. Por eso yo sigo insistiendo cuando escucho ciertos predicadores o maestros que dicen que vivimos tiempos gloriosos. No, en realidad nosotros aprendemos, entre más hacer la voluntad de Dios, somos protegidos y bendecidos por el Señor. Pero la iglesia está atravesando grandes crisis. ¿Por qué? Se levantarán falsos cristos, la vida espiritual se está enfriando, etcétera, etcétera. Cuando viene el tiempo de la gran tribulación, cuando viene el rapto y el tiempo de la gran tribulación, muchas personas van a voltear su rostro en arrepentimiento al Señor. ¿Por qué me quedé? Me quedé. ¿Y cómo van a poder ser rescatados? La Biblia enseña que la única manera es con su propia vida. Y Juan sí dice que miró cómo. Dice que básicamente como en los tiempos de Hitler, en los tiempos de concentración, los tomaban y tenían la orden mundial, porque Satanás va a estar reinando y no en un país. Su gobierno y su política va a ser mundial, desde la perspectiva económica, cultural y religiosa. Es lo que se le llama la iglesia viviente y la iglesia profesante. Posteriormente, cuando empiece la persecución, les mocharán la cabeza. Eso es lo que vio Juan, les mochaban la cabeza. Porque es una de las muertes más impresionantes. Así es como la Biblia así enseña que en el tiempo de la gran tribulación el hombre puede alcanzar salvación, ahora por su propia vida. Ahorita es por fe. Y Dios nomás nos pide que busquemos nuestra comunión sana con Él y guardemos nuestro corazón. Yo como recuerdo a los jóvenes cuando jugábamos y decíamos, bueno, pues si no me voy ahorita que estoy en el tiempo de la gracia, pues me voy en la gran tribulación. Bromeábamos, hermanos. Pero hoy en día que crezco en el Evangelio, que es maduro, sinceramente, si en el tiempo de la gracia, en donde solamente es guardar mi vida espiritual, abstener mi vida espiritual de cosas que intoxican mi relación con Dios, si ahorita se la rifan muchos cristianos, ¿cree que van a ser capaces de dar su propia vida? Sinceramente, hermano, lo veo muy improbable. No digo que no va a suceder. Esos 144,000 van a predicar el evangelio del reino, no el evangelio de la gracia, y sobre de ellos muchos van a ser escuchados, pero van a tener que morir de una manera trágica, que es cortándoles la cabeza. Este grupo de 144,000, esa es la misión de ellos, expandir el evangelio del reino. Y dice aquí, mencionaba el texto bíblico, y como resultado de su mensaje, una gran multitud, la cual nadie puede contar. O sea que en otras palabras, a Juan le tocó ver cronológicamente el evento en donde la gente moría por su propia vida. Moría por su propia vida y obviamente, humanamente hablando, morían, pero espiritualmente hablando, iban a la comunión con Dios. Ahora, ¿qué es la esperanza celestial? Ellos llaman esperanza celestial a lo siguiente: a este evento, un paraíso en la tierra gobernado por Cristo y los 144,000. Es verdad que habrá personas gobernando en la tierra en el tiempo del milenio. Hay un evento en la Biblia que se llama el milenio. Posteriormente a los 7 años de la gran tribulación, recordemos que la Biblia enseña que Cristo va a descender a la tierra con sus santos. ¿Por qué viene? ¿A qué viene? Hermanos, ahorita el hombre no está vuelto loco porque nos rigen leyes todavía morales hasta cierto punto. Ahorita, porque cada país tiene sus intereses. Por esa razón, esa simple razón. Pero si por muchos gobiernos, y lo digo con toda la franqueza, si por muchos gobiernos a ellos les placiera dejar que la gente se maten entre ellos, se va a escuchar polémico, pero no les importa. No les importa. ¿Por qué? Porque al final del día se acaba el cáncer. En el tiempo de la gran tribulación, el caos que se va a vivir en la actualidad va a ser tan grande, hermanos, que va a haber matanzas por todos lados. El derramamiento de las copas, los jinetes, los sellos, van a producir un caos mundial en donde sí se dice,
Y esto no es algo que solo lo enseño yo, se enseña en la Biblia y lo hemos enseñado por cientos de años, miles de años, donde sí se dice que una gran parte, posiblemente 2/3 partes de la población mundial van a desaparecer aunados sobre estos eventos. El agua va a ser contaminada, las bestias del campo van a buscar y van a asesinar, el sentido del hombre de supervivencia se va a extremecer, los gobiernos van a entrar en caos y a pesar de que Satanás va a establecer un gobierno para levantar la economía, levantar la aparente paz, la iglesia va a pagar el precio. Y dice aquí precisamente de acuerdo a ellos que estos 144,000 son los que van a andar prácticamente bajo la elección de gobernar en el tiempo del milenio. El tiempo del milenio, cuando Cristo viene con sus santos y pelea después de la guerra de Gog y Magog, de Armagedón, etcétera, etcétera, cuando Cristo viene y se establece, hermanos, la Biblia sí enseña abiertamente que Él va a retomar el gobierno de la humanidad. ¿Cuál gobierno? El que le entregó a Adán y a Eva. El que ellos deberían de haber enseñoreado sobre la faz de la tierra. Una vez que Cristo lo toma, en 1000 años, unos dicen que es simbólico, otros dicen que es espiritual, otros creemos que es literal, es el tiempo que la Biblia sí enseña que se va a tomar para que se restaure toda la población mundial. Y la pregunta de muchos es, ¿y cómo se va a restaurar? La misma Biblia también lo enseña. Dice que los santos son los que tendrán posiciones políticamente hablando para gobernar en las diferentes partes del mundo y restablecer el orden que nosotros no conocemos. Por eso dice aquí, algunos creen que también serán hombres del Antiguo Testamento. Estos son otros pensamientos, de acuerdo a Daniel 7:27. Ayúdenme con 1 Corintios 6:2, Daniel 7:27 y Apocalipsis 20:4. Lea por favor con precaución para no repetirlo, hermano, y no corregirle. Empezamos con 1 Corintios 6:2. ¿Quién lo tiene por ahí? Está bien. A eso se refiere el apóstol Pablo. Daniel 7:27. ¿Quién lo tiene, hermanos? ¿Quién tiene por ahí Daniel 7:27, hermanos? ¿Lo busco yo? ¿Lo busca usted? Josué, ¿lo tienes? Avi, ¿lo tienes? Léelo, por favor. Esta es una de las partes de la revelación que Daniel recibió sobre el tiempo del milenio. Apocalipsis 24. Bien, usted dijo en este texto dos cosas muy importantes. Uno, dice, y vi tronos. Recordemos que el entendimiento del profeta, del apóstol Juan, para poder ver lugares de eminencia o de poderío en aquellos tiempos eran ¿qué? Tronos. Lo traducimos a los tiempos de la actualidad y ¿qué vendría siendo? Gobiernos, lugares, cortes, en donde van a estar posesionados. ¿Y quiénes van a ser ellos? Este pasaje bíblico, de acuerdo a una de las explicaciones que ellos dan, dicen que los que estuvieron en el tiempo de la gran tribulación también van a participar de ello. Yo me abstengo a opinar más, estoy tomando las referencias bíblicas. Dice, quienes reinen con Cristo, no existe número específico. Además, el tiempo del milenio, dice aquí, tiene un propósito y el tiempo de la Nueva Jerusalén es otro evento. Apocalipsis 21:3, por favor. Este es el Nueva Jerusalén. En realidad, hermanos, no hay mucha manera
congregación sobre los 144,000 que esté a debate, porque no está a debate. No pueden tomar dos cifras que se mencionan en dos ocasiones en la Biblia y de ahí desprender que solamente 144,000 personas entrarán al cielo. Hay bastantes referencias en la Biblia en donde el hombre, para poder tener salvación, le tiene que entregar su vida al Señor. Para poder caminar con el Señor, le tiene que entregar su vida al Señor. Para escuchar la voz del Señor, le tiene que entregar su vida al Señor. Para poder ser parte de lo que viene siendo la recompensa de estar en la presencia del Señor, se le tiene que entregar la vida al Señor. La Biblia jamás hace mención de una cifra, hermanos. Entonces, este evento, cuando yo lo estudio personalmente, hermano, es un engaño muy sólido para poder hacerle ver a las personas. Por eso tienes que ir a evangelizar, para que seas de esos 144,000. Por eso tienes que salir y llevar el evangelio. Aquellos que sabemos por ahí un poquito más de mercadotecnia, algo tenemos muy en claro. La mercadotecnia no solo es un estímulo y una motivación. La mercadotecnia también es una manipulación. La mercadotecnia utiliza mucho lo subliminal para poder llegar al entendimiento que está fuera del hombre e introducirlo en su gnosis, en su conocimiento. Y sobre de ello, hacerlos que sean adictivos a la compra, a la necesidad. Lo necesito, en realidad no lo necesito, nomás que se ve bien suave y luego después lo necesito. Personalmente hablando, este movimiento utiliza estratégicamente muchas cosas que en realidad están dañando a las personas que pertenecen ahí. Lo voy a decir con mucho respeto. Sé que puede haber personas que realmente creen que están haciendo lo correcto, que realmente hacen las cosas bien. Aun cuando ellos así lo piensan, bíblicamente no están haciéndolo bien. Pueden ser buenas personas, pero si no tienen a Cristo en su diario vivir, no lo hicieron el Señor de su salvación, sinceramente, hermanos, están viviendo una rotunda mentira muy bien maquillada. Este es el último tema en relación al cielo. La semana que entra daré un resumen general para que nosotros podamos relacionarnos más en relación a ello. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta tarde. Y ahorita le actualizo en la tarde lo que debería de haber salido, que afortunadamente yo me quedé con él, pero no sé por qué no se fue acá arriba. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Hermano Juan, despídanos en oración, por favor.